agradecer por esta invitación para este Congreso Latinoamericano de Gestión Humana. Quien les habla, como ya indicó Yair, soy abogado laboralista. Me dedico exclusivamente, bueno, a asesorar empresas, también trabajadores, ¿no? En temas netamente laborales, ¿no? Muy agradecido por esta invitación. Y bueno, como el tiempo es corto, vamos a ir directamente al tema que hoy nos ha citado. Bien, el tema que me ha tocado es legislación laboral, obligaciones laborales del empleador. Existen dentro de la normatividad laboral vigente un sinnúmero de obligaciones que tienen los empleadores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las obligaciones relacionadas o referentes a las relaciones laborales, ¿no? Que son las más conocidas. Tenemos aquí, pues, todo lo que son beneficios sociales, contratación de personal, ¿no? Lo que es el reglamento interno de trabajo. Tenemos también el registro de asistencia, la planilla electrónica, entre otras, ¿no? Esta es la principal. El primer ítem que ven acá a la mano izquierda son las relaciones laborales principales, ¿no? O las obligaciones principales que debe cumplir el empleador, ¿no? Tenemos también obligaciones en tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, el tema del RIS, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud, la conformación del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, tenemos algunos registros también, por ejemplo, el registro de auditoría, registro de exámenes médicos ocupacionales, registro de accidentes, ¿no? En fin. Algunos seguros también que son obligatorios, como por ejemplo el seguro complementario de trabajo de riesgo, el seguro de vida ley también, que hoy día es ya obligatorio, y en fin, otros seguros también para accidentes y algunos regímenes especiales, ¿no? Como el régimen de minería, por ejemplo. Tenemos obligaciones laborales también en el tema para las empresas de intermediación y tercerización laboral, ¿no? Hay, por ejemplo, una obligación de estar inscrito en el registro de empresas de intermediación laboral, ¿no? Para poder ejercer este rubro. Generalmente las empresas de tercerización y intermediación laboral son aquellas que prestan servicios, pues, para empresas grandes, ¿no? Como por ejemplo para mineras, ¿no? Para empresas constructoras, ¿no? Que deciden, pues, tercerizar parte de sus servicios para poder así también aminorar un poco los costos. Tenemos también obligaciones en el tema de modalidades formativas laborales, ¿no? Aquí, en el tema de modalidades formativas laborales, tenemos también todo lo referente a lo que son los practicantes, ¿no? A los convenios de los practicantes, ya sea de preprofesionales o profesionales, ¿no? Y tenemos también obligaciones del empleador respecto a la seguridad social en salud, ¿no? Quiere decir, al tema de lo que se paga por el salud, al tema del derechohabientes, ¿no? Y en fin, otras normas principales también. De todos estos puntos, ¿no? Que son solamente algunas de las obligaciones, porque son una infinidad de obligaciones que tiene el empleador, las más importantes, o lo que vamos a ver el día de hoy, es el rubro 1 y el rubro 2, que son obligaciones referentes a las relaciones laborales y obligaciones referentes a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que son los dos puntos más importantes dentro de todas las obligaciones que tiene el empleador. Bien, tenemos obligaciones relativas a relaciones laborales. Aquí está, bueno, la base legal para esto, o de donde hemos obtenido esta lista, es de la resolución ministerial 322 del 2009, que es la síntesis de la legislación laboral, que también es un cuadernillo que están obligadas las empresas a tenerlo a la vista de todos sus trabajadores para que puedan consultar sobre los beneficios laborales y sobre todo concepto remunerativo, no remunerativo, ¿no? Y todo derecho que tiene el trabajador dentro de una empresa. En esta lista se ha especificado las obligaciones del empleador, que son las siguientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la obligación de algunas empresas, vamos a ver quiénes están obligadas y quiénes no, a tener una asistente social diplomada, a tener un servicio de relaciones industriales, por ejemplo, ¿no? Los contratos de trabajo a domicilio, ¿no? Hoy en día se habla bastante bueno, la nueva modalidad que ha salido, pues, que es el trabajo remoto, ¿no? Con todo esto del coronavirus y la pandemia. Pero ya existía, por ejemplo, el teletrabajo y también existía el contrato de trabajo a domicilio, ¿no? Que también hay una serie de requisitos y todo empleador pretende, pues, implementar esta modalidad.
Tenemos los contratos de trabajo sujetos a modalidad, que bueno, eso es bastante amplio también, ¿no? Tenemos 9 tipos de contratos, ¿no? Sujetos a modalidad. Cuando lleguemos vamos a mencionarlo, también hay plazos que deben respetarse para estos contratos. Tenemos, por ejemplo, la obligación de pagar una asignación familiar a los trabajadores, ¿no? Que tienen hijos menores, la bonificación por tiempo de servicio. Bueno, este es un beneficio que estaba contemplado en esta norma, en esta resolución ministerial. Sin embargo, es un beneficio que se dio hasta el año 1993, 94 más o menos, ¿no? Y luego ya fue reemplazado por el tema de la compensación por tiempo de servicios, que es la norma que ya rige hasta el día de hoy, ¿no? La contratación de trabajadores adolescentes, ¿no? También hay una edad, hay un requisito si se quiere contratar a trabajadores adolescentes, ¿no? Se requiere autorización del padre, por ejemplo, vamos a verlo luego, y otros requisitos más. Tenemos también la obligación de las ratificaciones legales, ¿no? Que es un beneficio social para el trabajador, ¿no? En julio y en diciembre, vamos a ver luego también cuál es la obligación respecto a este beneficio. Tenemos también la obligación del reglamento interno de trabajo, que me preguntan bastante muchas empresas. Una empresa, yo siempre he dicho, una empresa que no tiene un reglamento interno de trabajo no va a poder aplicar correctamente una sanción, por ejemplo, a un trabajador, ¿no? O si quiere aplicar un despido, tiene que haber, por ejemplo, amonestaciones o suspensiones previas al despido, si quiere acusar, por ejemplo, una falta reiterada. Entonces, el reglamento interno es un documento, una directiva fundamental, importante, dentro de una empresa para poder llevar a cabo este tipo de trabajo, ¿no? Tenemos las prestaciones alimentarias en beneficio de los trabajadores también, ¿no? Seguramente han escuchado hablar de los vales de consumo de alimentos, por ejemplo, ¿no? Que se le da a los trabajadores. Bueno, eso también es es un derecho, un beneficio que tienen algunos trabajadores. El registro de asistencia, que eso sí es súper obligatorio, ¿no? Este es uno de los requisitos, una de las obligaciones, perdón, más importantes del trabajador. Toda empresa, independientemente de la cantidad de trabajadores que tenga, debe tener un registro de asistencia, ¿no? Para poder controlar el ingreso, la salida y la cantidad de horas trabajadas, ¿no? Tenemos también la obligación de otorgar descansos remunerados. Dentro de eso están considerados, por ejemplo, el día de descanso semanal, que es el día domingo, los feriados pagados, ¿no? Las vacaciones, que son consideradas 30 días al año, ¿no? En fin. Tenemos también otra obligación que es el seguro de vida ley, ¿no? Que seguramente recordarán a raíz del accidente en Lima, en McDonald's creo que fue, donde se electrocutó 2 jóvenes. A raíz de esto, pues el año pasado, en enero de 2019 más o menos, salió pues la norma señalando que era obligatorio que todas las empresas contrataran seguro de vida ley para sus trabajadores desde el primer día de labores, ¿no? Tenemos también la obligatoriedad de registrar a los trabajadores en planilla, en el PLAME, la obligación de entregar boletas de pago, que también es importante, el establecimiento de una jornada de trabajo, ¿no? Y finalmente también el tema de participación en las utilidades, ¿no? Estas son las obligaciones principales de los empleadores relativas a las relaciones laborales. Miren, aquí, bueno, rápidamente he querido desarrollar algunas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la asistente social diplomada, ¿no? Y sabemos que debe ser una persona que tenga, bueno, que haya estudiado o que tenga de profesión trabajo social, ¿no? Para que pueda encargarse de atender los problemas extralaborales del trabajador y de su familia, de asesorarlos, ¿no? De aconsejarlos. Hoy en día las empresas, bueno, esa norma ya está hace mucho tiempo en realidad, ¿no? Solo que muchas empresas no cumplían con esto, ¿no? Algunas no lo tienen, ¿no? Bueno, porque no se fiscaliza tampoco, así que la empresa dice siempre, pues, si no me fiscalizan, ¿no? Si no hay sanción, ¿no? Una vez que me fiscalizan recién, me encuentran la falla, me pueden sancionar. Las empresas que están obligadas a tener una asistencia social diplomada son aquellas empresas que tienen o que cuentan con más de 100 trabajadores, ¿no? Las que tienen menos, generalmente pues tienen incluso a veces solamente un jefe de recursos humanos y a veces un asistente de planillas, ¿no? Y uno más por ahí, o a veces simplemente ponen un coordinador de recursos humanos y un asistente más y punto, ¿no? O a veces una sola persona hace todo, ¿no? Como son empresas pequeñas. Pero como son empresas grandes, pues sí se requiere este tipo de profesional. Tenemos el Servicio de Relaciones Industriales, ¿no? Seguramente el nombre le suena un poco antiguo, ¿no? Así lo calificó la norma a esta, digámoslo así, área dentro de la empresa, ¿no? Que debería ser
un área que depende exclusivamente del área de recursos humanos, ¿no? O área de gestión del talento humano, como le dicen ahora todos, pues, ¿no? Todos los que trabajan en esa área. Este servicio de relaciones industriales es un servicio que se encargaba de resolver las cuestiones laborales reclamadas por los trabajadores, ¿no? Hoy en día sí existe esta área, pero generalmente en las empresas mineras, ¿no? Que son las que tienen, por ejemplo, un sindicato constituido, ¿no? Las que tienen siempre problemas por resolver, ¿no? Entonces, es como un área de contención o de conflicto, ¿no? Donde tienen que tratar de solucionar, pues, los pedidos de los trabajadores, ¿no? Y pedidos por diferentes tipos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, por temas de salario, condiciones de trabajo, contratación, en fin, ¿no? Cualquier tema que se requiera. Hoy en día en las empresas, el área de recursos humanos es la que se encarga de hacer todo esto, ¿no? Sin embargo, esta área así, como está nombrada, Servicio de Relaciones Industriales, repito, es obligatorio para las empresas grandes que tienen más de 100 trabajadores, ¿no? Las que tienen menos pueden funcionar, pues, con el personal que tengan a cargo. Los contratos de trabajo a domicilio, miren, este punto sí es importante porque, bueno, hoy en día, pues, incluso las charlas, imagínense, estamos haciéndolas de manera virtual, ¿no? Lo que hacíamos antes presencial. Eh, pero bueno, la mayoría de empresas, como no han podido trabajar o operar durante estos meses, ¿no? Y recién se está reactivando la economía y están comenzando, pues, a trabajar algunas empresas, y algunos trabajadores también están realizando sus labores. Entonces, hay muchas otras que todavía no pueden, ¿no? O todavía se encuentran laborando desde su domicilio, algunos trabajadores, ¿no? Entonces, se ha implementado una serie de modalidades. Por ejemplo, lo que ya existía, ¿no? Lo que ya existía en la norma era el trabajo a domicilio y el teletrabajo, ¿no? Son modalidades de contratación. Miren, el trabajo, por ejemplo, el trabajo a domicilio, el trabajo a domicilio es aquel que se ejecuta habitualmente o temporalmente de forma continua o discontinua por cuenta de uno o más empleadores en el domicilio del trabajador, ¿no? O en el lugar que esté designe. Para este tipo de trabajo a domicilio tiene que haber un acuerdo de partes, ¿no? Y generalmente en ese trabajo a domicilio se trabaja de destajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la norma contemplaba que hace mucho tiempo, ¿no? Un trabajador que labora en su domicilio, pues generalmente es un trabajador que es un poco complicado poderle controlar la jornada de trabajo, entonces le controlaba a través de la producción, ¿no? La cantidad de, bueno, acordaban un monto por producción y de acuerdo a la cantidad producida, pues se le pagaba el monto, ¿no? Es una forma de pago también dentro de todas las que hay, ¿no? Los beneficios que tenía, bueno, vacaciones, CTS y el pago por el 1 de mayo, ¿no? Si se dan cuenta, en el trabajo a domicilio no tenían el derecho al pago de gratificaciones, ¿no? Los trabajadores que estaban con este rubro, ¿no? Entonces, la obligación del empleador, si implementó en algún momento el trabajo a domicilio, o lo pretende implementar, ¿no? Es pagar a destajo, ¿no? Y los beneficios que le va a otorgar simplemente son los que se menciona ahí, ¿no? Otra modalidad que también ya existía, ¿no? En la norma, es el teletrabajo, ¿no? Que bueno, aquí lo hemos indicado, se realiza desde cualquier lugar distinto del centro de trabajo, ¿no? De cualquier parte, no necesariamente del domicilio, sino en cualquier lugar, ¿no? Y aquí por eso puse una cabina de internet, no sé, una oficina compartida, qué sé yo. Pero necesariamente a través de medios informáticos y se requiere acuerdo de partes, ¿no? O sea, aquí también igual se requiere que ambas partes se pongan de acuerdo para que puedan implementar ese tipo de trabajo, ¿no? Y los beneficios que le corresponden son todos los beneficios de ley, ¿no? CTS, vacaciones, notificaciones, ¿no? Sus descansos, etc. Y miren, el trabajo remoto sí es una nueva modalidad que se implementó, pues, en el mes de marzo cuando se declaró la cuarentena. Y a diferencia de las otras modalidades, en el trabajo remoto, por ejemplo, el empleador sí puede aplicar directamente el trabajo remoto. O sea, no necesita que el trabajador firme ningún documento, ¿no? Para que pueda implementarlo. La norma le faculta a que él puede, debido a la cuarentena, pues ahora, ¿no? Puede implementarlo de manera unilateral, ¿no? Y lo va a realizar el trabajador en su domicilio o en el lugar de aislamiento domiciliario del trabajador, ¿no? Si no es su domicilio, de repente en el lugar en que se encontraba, oye, ahí tiene que hacerlo, ¿no? Incluso hay trabajadores en el extranjero que pueden hacer trabajo remoto, ¿no? O sea, por eso es que la norma permite eso, ¿no? El trabajo remoto se puede aplicar durante la emergencia sanitaria, ¿no? Que ha sido declarada por 90 días, ¿no? Esto es, si no me equivoco, hasta el 9 de julio, ¿no? Que es la fecha donde se acaba esta cuarentena. Perdón, esta emergencia sanitaria. Bien, tenemos los contratos sujetos a modalidad
que bueno, esto sí es bastante amplio, ¿no? Aquí en resumen lo que he querido plasmar, por ejemplo, en primer lugar, ¿cuáles son las obligaciones del empleador, ¿no? Es el motivo de la charla. Bueno, cuando existe un contrato de trabajo con una persona, el empleador está obligado a, número uno, pagar la remuneración, tratar al trabajador con dignidad y respeto, permitir que cumpla con la prestación contratada, entregar una copia del contrato de trabajo, respetar las cláusulas del contrato, respetar el plazo máximo de contratación. Bueno, para todos los contratos es 5 años como máximo, pero para cada uno hay un plazo límite, ahorita lo vemos, y cumplir con el ordenamiento jurídico que regula el contrato de trabajo, ¿no? Y, por supuesto, evitar la desnaturalización de los contratos, ¿no? Un contrato se desnaturaliza o se vuelve inválido cuando, por ejemplo, rebasa el plazo de vencimiento, ¿no? Miren, a la mano derecha tenemos un cuadro. En este cuadro, por ejemplo, ustedes pueden ver los contratos que existen una clasificación de 3 tipos de contratos: los temporales, los accidentales y los de obra o servicio. En los temporales tenemos el contrato por inicio o incremento de actividad, ¿no? Aquí en realidad hay 2 modalidades de contrato: el contrato por inicio de actividad y el contrato por incremento de actividad, ¿no? El contrato por inicio de actividad, cuando se apertura pues un nuevo local, un nuevo negocio, ¿no? Y recién comienza a operar la empresa, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, el empleador puede contratar personal para que labore bajo esa modalidad, ir renovando el contrato, pero hasta un máximo de 3 años, ¿no? Cuando sucede un incremento de actividad, cuando de repente la empresa ya está funcionando, pero no sé, abre de repente sucursales, ¿no? En otra parte, y se incrementa pues el negocio, entonces puedes celebrar la modalidad de incremento de actividad. Y para ello también se requiere el plazo máximo de 3 años, ¿no? Tenemos la segunda modalidad, que es necesidades de mercado. Necesidades de mercado es el contrato más usado, ¿no? A nivel nacional. Este contrato, por necesidades de mercado, según las estadísticas, es el número 1, el más usado. Le sigue el incremento de actividad, el contrato por incremento de actividad, y luego del incremento de actividad tenemos el que está en la parte de aquí, el contrato por servicio específico, ¿no? Según las estadísticas, ¿no? Porque seguramente, de repente, si ustedes trabajan en una empresa o han visto, la mayoría de contratos son por necesidades de mercado, ¿no? ¿Y por qué las empresas celebran bajo esta modalidad? Porque, bueno, como es un contrato el plazo máximo de 5 años, entonces, pues, pueden ir renovando, sin temor, pues, a que tengan que estar cambiando de modalidad, ¿no? Hasta el plazo máximo. Por eso lo utilizan más, en realidad, ¿no? Porque en realidad en el fondo es la modalidad más difícil también de sustentar, ¿no? La causa objetiva de contratación, o sea, ¿por qué te contratan, no? Bien, tenemos el contrato por reconversión empresarial, que el plazo máximo es de 2 años, ¿no? Es para sustituir, ampliar o modificar la actividad de la empresa, ¿no? Por ejemplo, un cambio de maquinaria en una empresa, ¿no? Justificaría, pues, un contrato por reconversión empresarial. Y los contratos accidentales, en la segunda modalidad, tenemos el ocasional, el de suplencia y emergencia, ¿no? Aquí seguramente estos 3 contratos, el que más de repente conocen es el contrato de suplencia, ¿no? Que se utiliza generalmente, por ejemplo, para las mujeres embarazadas, ¿no? En una empresa, una mujer embarazada, una mujer estable, un trabajador estable, que está embarazada en una empresa, generalmente cuando le dan el descanso de sus 98 días, ¿no? El empleador puede contratar bajo suplencia a otra persona que pueda reemplazarla durante ese periodo, ¿no? Entonces, se utiliza generalmente para eso. También utilizan algunas empresas para el tema de las vacaciones, ¿no? Contratan a un trabajador, por ejemplo, suplente, por 3 meses, para que cubra vacaciones del trabajador número 1, 30 días, del número 2, 30 días más, y el trabajador número 3, 30 días más, ¿no? Un trabajador rotativo por suplencia, ¿no? Se puede también aplicar eso. Y tenemos el contrato ocasional, que es, bueno, por 6 meses se puede celebrar, ¿no? Por necesidades transitorias de la empresa. El contrato de emergencia, ¿no? De acuerdo a la emergencia también de la empresa, que sea por caso fortuito y fuerza mayor, ¿no? Puede ser, por ejemplo, no sé, cuando hubo el fenómeno del niño, por ejemplo, ¿no? Ahí se podía contratar también durante ese periodo, ¿no? A unos trabajadores, bueno, que la empresa requería. Y la última modalidad que tenemos, bueno, hay una subclasificación, tenemos el contrato por servicio específico, que se utiliza generalmente para los trabajadores operarios, ¿no? O que trabajan en constructoras, ¿no? Por ejemplo,
porque tienen un proyecto para elaborar un determinado trabajo, entonces se les contrata a ellos para realizar ese trabajo durante el tiempo que dura la obra, ¿no? Entonces, por eso es por servicio específico o por hora determinada, ¿no? El contrato intermitente, que se utiliza para el sector de la pesca, ¿no? En el sector de la pesca tenemos a varios trabajadores bajo esta modalidad porque les permite, por ejemplo, en las épocas de pesca, ¿no? Poder hacer una labor efectiva y en las épocas de veda, ¿no? Que es descanso, no realizar ningún tipo de labor efectiva, pero tampoco hay pago, ¿no? Durante ese lapso de descanso, ¿no? Por eso es intermitente, porque hay lapsos de actividad y lapsos de inactividad o de descanso, ¿no? Se aplica en la pesca, pero también se aplica en el régimen agrario, ¿no? Bastante. Y finalmente el contrato de temporada, ¿no? Bueno, según la naturaleza de la actividad, por necesidades sobrevinientes son determinados periodos, ¿no? Por ejemplo, en Navidad, ¿no? Y en 28 de julio, y Navidad mayormente, ¿no? Se hacen contratos de temporada para ciertos trabajadores para que laboren, ponte, no sé, 2 meses, noviembre, diciembre, o un mes, diciembre, por esa determinada temporada. O por ejemplo en verano, ¿no? En algunos restaurantes en las playas también pueden hacer contrato de temporada, porque es la temporada de mayor afluencia, ¿no? En esa zona, ¿no? Bien, eso es respecto a los contratos de trabajo. Lo que no están obligados los empleadores aquí es a registrar este contrato en el Ministerio de Trabajo, lo que sí estaban hace algunos años, pero bueno, ya se eliminó, ahora ya no hay obligatoriedad, simplemente entregarle la copia al trabajador. Bien, asignación familiar. La asignación familiar es un beneficio que están obligados a dar todos los empleadores para sus trabajadores que tengan a su cargo uno o más hijos menores de 18 años y hasta 24 años, ¿no? Bueno, hasta 24 siempre que se encuentren cursando estudios superiores, ¿no? Ya, porque si no tiene estudios superiores o no se puede acreditar, la asignación familiar automáticamente se les quita, ¿no? Aquí hay un punto importante, ¿no? El trabajador debe comunicar a la empresa, ¿no? Que tiene hijos menores para que pueda hacer uso de este beneficio. Bueno, acá puse algunas preguntas, ¿no? ¿Qué sucede si tanto madre y padre son trabajadores de la misma empresa? Bueno, en este caso, ambos tendrán derecho a este beneficio. ¿Qué sucede si un trabajador labora en varias empresas? Bueno, el empleador de cada empresa deberá cumplir con el pago de la asignación familiar de manera indistinta, ¿no? Un trabajador puede laborar máximo hasta en 2 empresas, no creo que esté en 3, ¿no? La asignación familiar es un concepto remunerativo, claro que sí, ¿no? Se aplica como base de cálculo también para todos los beneficios sociales. ¿Cómo se realiza el cálculo para el pago de asignación familiar? Bueno, para calcular el pago de asignación familiar se tomará en cuenta el 10% de la remuneración mínima vital, ¿no? Ahora está en 93 soles, ¿no? Si sube la remuneración mínima vital a 1000 soles, bueno, será pues 100 soles, ¿no? A partir de repente de unos meses. La asignación familiar puede pagarse en forma proporcional en razón a los días laborados. Bueno, según la norma, no, se debe pagar de manera íntegra si el trabajador haya laborado el mes completo. Quiere decir que si el trabajador ingresó el 29 de abril, la empresa tiene que pagarle la remuneración de esos 2 días, ¿no? Esos 2 días de labor más la asignación completa, ¿no? Bueno, hay una discusión en el tema del derecho jurisprudencial, porque bueno, en vía judicial en realidad al trabajador sí le dan la asignación, sí le pueden dar la asignación incluso hasta por días, ¿no? Bien, la bonificación por tiempo de servicios es la que le decía que era un beneficio que existía. Bueno, si es que hubiera algún trabajador todavía, ¿no? Que haya trabajado más de 30 años, ¿no? De servicios prestados a un mismo empleador, ¿no? Tiene derecho a este beneficio, siempre y cuando que haya alcanzado esa cantidad de años al 28 de julio del año 95, ¿no? Entonces, si fuera el caso, así lo tendría, ¿no? ¿Cuánto correspondería? Bueno, correspondía el 30% de la remuneración mensual, ¿no? Que era un adicional que se le pagaba al trabajador. Bueno, hoy en día ese beneficio ya ha sido reemplazado por la CTS. La contratación de adolescentes. Bueno, ¿se puede contratar a adolescentes? Sí, ¿no? La norma dice que se considera una persona, un niño hasta 12 años y un adolescente de los 12 a los 18 años, ¿no? Entonces, sí se puede contratar a un adolescente, bueno, pero para eso hay ciertos requisitos, ¿no? Que debe cumplir el empleador. Por ejemplo, verificar que el trabajo no perturbe la asistencia regular a la escuela, ¿no? Del adolescente. Que existe un certificado médico que acredite la capacidad física, mental y emocional del adolescente para realizar las labores, ¿no? El certificado tiene que ser emitido obviamente por el salud, ¿no? Y que haya una autorización de por medio, ¿no? Que tiene que ser de los padres del adolescente, ¿no? Que tienen
su patria potestad. En las jornadas, bueno, depende, varían. Ahí he puesto, ¿no? Algunas generalmente no cumplen las 8 horas en ningún caso, ¿no? Tienen jornadas mucho menores porque se tiene que permitir, como ya dije, el tiempo para que puedan asistir a la escuela, ¿no? Y puedan cumplir con sus obligaciones escolares. Beneficio importantísimo, la compensación por tiempo de servicios, ¿no? Bueno, seguramente ustedes saben, ¿no? Que la CTS en realidad, en otros países le llaman seguro de desempleo, ¿no? Se utiliza, pues, para que el trabajador, cuando deja de laborar o cese en una empresa, pueda tener un dinero extra y pueda usarlo hasta que pueda nuevamente retomar insertarse nuevamente a la vida laboral, ¿no? Conseguir un nuevo trabajo. Los depósitos, la obligación del empleador es depositarlo, pues, máximo hasta el 15 de mayo o hasta el 15 de noviembre, con la remuneración del 30 de abril, ¿no? O del 30 de octubre, ¿no? Con esa remuneración que tuvo, se le deposita al trabajador en esas fechas, ¿no? Es obligatorio. O sea, ahorita, por ejemplo, ya pasó la fecha. Incluso había empresas que han estado con suspensión perfecta, pero que sus trabajadores no ganaban más de 2.400, han tenido que depositar también CTS, ¿no? Entonces, este beneficio es importantísimo, ¿ya? Si no se paga a tiempo o no se ha pagado, hay que pagarlo posteriormente, pero con intereses, ¿no? Y si te llega una fiscalización de una FIL, bueno, pues agárrate porque te puede caer una multa. Ahora, la CTS, que se devenga al cese de trabajador por periodo menor a un semestre, claro, quiere decir que si el trabajador, por ejemplo, ha entrado el año pasado, pónganse en diciembre, el 1 de diciembre, ¿no? Y se va ahorita en abril, ¿no? Antes de que se llegue la fecha para el depósito, se le debe pagar la CTS trunca dentro de la liquidación, dentro del plazo máximo de 48 horas, ¿no? Bueno, acá hay una definición de la CTS, ¿no? En realidad, le corresponde a todos los trabajadores del régimen laboral privado, ¿no? Se paga una vez transcurrido un mes de labores, ¿no? Tiene menos de un mes, por eso dicen que un trabajador que tiene menos de un mes, a veces le dicen no tiene liquidación, ¿no? Y no saben por qué. Bueno, la CTS no se paga por menos de un mes, igual que la gratificación también. La oportunidad del depósito, ya lo mencioné. Las formalidades de pago, bueno, para la CTS la obligación del empleador es aperturar la cuenta de CTS, ¿no? Y hacer el depósito ahí y entregar una hoja de liquidación donde se detalle la forma de cálculo de la CTS o las remuneraciones que se tomaron en cuenta para el cálculo. Con esos documentos, firmados por el trabajador, no habrá ningún problema para el tema de fiscalización posterior. Las ratificaciones legales. Las ratificaciones legales, bueno, son dos por fechas patrias y Navidad. A diferencia de la CTS, bueno, estas se pagan en el mes de julio, hasta el 15 de julio y hasta el 15 de diciembre, con el último sueldo que el trabajador haya tenido al 30 de... perdón. Que el trabajador haya tenido al 30 de junio o al 30 de noviembre. Y siempre menciono eso, la última remuneración, ¿por qué? Porque hay trabajadores que, por ejemplo, en el mes de mayo ganaban 1.000 soles y en el mes de junio le subieron el sueldo a 3.000 soles. Entonces la gratificación se debe pagar con la última remuneración que tuvo al 30 de junio o al 30 de noviembre, que es la fecha antes del pago, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Bien. En la gratificación podemos decir que aparte de la obligación de pagar las gratificaciones del empleador, también está la obligación de pagar el 9% de la bonificación, que bueno, ahora ya es permanente, ¿no? Ese 9% que antes se descontaba a la gratificación y se pagaba de salud, ahora se le abona al trabajador a través de sus gratificaciones, ¿no? Eso también es obligatorio. El reglamento interno de trabajo, el documento más importante de una empresa. Yo siempre lo digo, y creo que todas las empresas deben tener un buen reglamento para que puedan aplicar una buena sanción si quieren a un trabajador y para que puedan aplicar correctamente las reglas de juego, ¿no? Dentro de la empresa. La empresa que no tiene un reglamento mal hecho, definitivamente pues va a caer por ejemplo, en un despido fraudulento, en un despido incausado, en un despido arbitrario, ¿no? Por no tener reglamentado algún tipo de falta. También es obligatorio para las empresas que tengan más de 100 trabajadores. En realidad esto debería eliminarse, debe ser obligatorio para todas las empresas en general. Pero bueno, la norma todavía lo señala así, ¿no? Y es opcional para las empresas que tienen menos trabajadores, ¿no? Ahí está, lo puse, ¿no? Es necesario para todas las empresas en general. Y bueno, una vez que se ha redactado el reglamento interno, se pone en conocimiento del Ministerio de Trabajo para la aprobación, ¿no? Y luego ya se puede repartir, entregar al trabajador, una constancia de entrega del reglamento también es importante, ¿no?
para evitar fiscalizaciones posteriores y que el trabajador diga, bueno, nunca tuve conocimiento del reglamento. Prestaciones alimentarias. Bueno, no es una obligación del trabajador en realidad otorgar prestaciones alimentarias, ¿no? Salvo que pues estén, no sé, en un campamento minero de repente, ¿no? O de repente acuerden con el trabajador mejorar sus ingresos, ¿no? No pueden subir el sueldo, hay empresas que no pueden subir el sueldo, por ejemplo, pero dan vales de alimentos, ¿no? Entonces, hay dos tipos de prestaciones alimentarias, las prestaciones alimentarias de suministro directo y la de suministro indirecto, ¿no? La de suministro directo es la que se da a través de comedores dentro de la empresa, por ejemplo, ¿no? Que paga el empleador, y suministro indirecto a través de empresas de terceros, ¿no? Con los famosos vales de alimentos. Hay una ley que regula el tema de las prestaciones, ahí está, la 28051. El registro de asistencia. El registro de asistencia, bueno, es obligatorio para todas las empresas en general, ¿no? La norma que lo regulaba, que está acá, el Decreto Supremo 004 del 2006, señalaba pues que todo empleador sujeto al régimen laboral de la actividad privada debe tener un registro de asistencia, ¿no? Y ahí se debe consignar el tiempo de labores, ¿no? En el 2006, en la norma se precisó que podía el registro de asistencia ser de manera digital o de manera manual, ¿no? Antes del 2006, generalmente siempre había sido manual, ¿no? Pero a partir de esa fecha ya se implementó los registros de asistencia digitales, ¿no? Con huella de alquilar, ¿no? O con código con photocheck, ¿no? Con código de barra. Bien, también se debe precisar aquí en el registro de asistencia el horario de trabajo vigente, ¿no? Hay empresas que tienen varios horarios para cada grupo de trabajadores, ¿no? Entonces, es importante que se señale claramente cuál es el horario para cada grupo. Los descansos remunerados o obligatorios que debe pagar el empleador, bueno, el descanso semanal obligatorio una vez por semana, ¿no? Preferentemente será el domingo, pero puede ser también cualquier otro día de la semana, ¿no? La empresa puede variarlo, ¿no? Los descansos en días feriados, bueno, ya están establecidos por calendario, ¿no? Son promedio de 10 a 11 feriados anuales, ¿no? Que debe el trabajador descansar y deben ser pagados, pues, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si en el descanso semanal obligatorio el trabajador labora, o en el feriado incluso, labora, ¿no? Si labora en esos días, se le debe pagar, aparte del día de trabajo, una sobretasa del 100%. Es decir, si ganaba por ese día 100 soles, se le debe pagar 200, ¿no? Una sobretasa del 100% adicional. Y las vacaciones anuales, bueno, todo trabajador que cumple un año en una empresa, pues tiene derecho a 30 días de vacaciones. De esos 30 días, 15 días pueden ser comprados por la empresa y 15 días tiene que sí o sí gozarlos, porque es un derecho indisponible del trabajador, que se requiere sí o sí que descanse de manera anual para que pueda retomar fuerzas y regresar nuevamente a ser más productivo, digamos así, dentro de la empresa. Bien, las vacaciones deben pagarse pues 24 horas antes del inicio del descanso, ¿no? Eso es obligatorio también. Hay empresas que lo pagan después, pero bueno, así no debe ser. Si hay trabajadores que tienen remuneraciones variables, ¿no? Por ejemplo, son comisionistas, ¿no? Se tiene que sacar un promedio, ¿no? De las 6 últimas del último semestre, ¿no? Para poder pagarle el monto que le corresponde por vacaciones, ¿no? ¿Se puede fraccionar las vacaciones? Sí, se puede fraccionar, ¿no? Hay una ley que salió en el 2019, el 4 de febrero del 2019, el Decreto Supremo 002 del 2019, que establecía, pues, la forma de fraccionamiento. Adelanto de vacaciones, también se puede adelantar vacaciones, ¿no? Justamente ahorita, por ejemplo, por el tema de la pandemia, el Estado dijo que dieran a los trabajadores, aparte de la licencia con goce o el trabajo remoto, también dieran adelanto de vacaciones. A un trabajador se le puede adelanto de vacaciones siempre y cuando tenga un periodo acumulado anterior a las vacaciones, ¿no? Y que se aplique de manera proporcional. Por ejemplo, si un trabajador ahorita en abril ya había cumplido 6 meses en la empresa, las vacaciones anticipadas que le van a dar o adelantadas tienen que ser solamente por 15 días, ¿no? Si por un año le das 30, por 6 meses de trabajo tienes que dar la mitad, ¿no? De manera proporcional. De esa manera se puede adelantar las vacaciones. Si no pagas las vacaciones en su oportunidad, ¿no? Y se venció un año más, tienes que pagarlas indemnizadas, ¿no? La liquidación de beneficios sociales y vacaciones, ¿no? En la liquidación de beneficios sociales se debe pagar las vacaciones atrasadas, las simples e incluso las truncas, ¿no? Las atrasadas son las vencidas, las simples son las que todavía tenía derecho
había ganado el derecho, pero todavía tenía tiempo para gozarlo, ¿no? Pero se fue antes. Y las truncas son las que no cumplió el año siguiente para poder gozar de las vacaciones completas, ¿no? En caso de cese, antes de cumplir el récord vacacional, la liquidación de beneficios debe detallar de modo expreso la compensación de los días de descanso adelantado con las vacaciones truncas, ¿no? El trabajador no está obligado a pagar ni a compensar de forma alguna los días de descanso adelantado. Es decir, si le adelantaste más vacaciones de las que le podía corresponder, es decir, que te equivocaste en la fórmula anterior, no vas a poder descontarle al trabajador, ¿no? Él no está obligado tampoco a pagártelos, ¿no? Entonces, por eso es que se debe tener en cuenta bastante aplicar correctamente el adelanto de vacaciones. Bien, seguro de vida ley, también es otro beneficio obligatorio, ¿no? Como ya dije, a partir del año pasado. Estos contratos se tienen que registrar en el Ministerio de Trabajo, ¿no? ¿Y cuáles son las coberturas? Bueno, a diferencia de un seguro complementario de trabajo de riesgo, por ejemplo, el seguro de vida ley justamente es para eso, para cubrir en caso de muerte del trabajador, ¿no? Para sus familiares directos, ¿no? Que han quedado, de repente, sin ningún ingreso ni nada, se les puede dar esta cobertura, ¿no? Hay una cobertura por muerte natural, que es hasta 16 remuneraciones, por muerte accidental, ¿no? Hasta 32 remuneraciones, y por una invalidez permanente hasta 32 remuneraciones, ¿no? Aquí no interesa si el accidente ocurrió dentro o fuera de la empresa, ¿no? Simplemente es un seguro de vida general que lo tiene que pagar el empleador. Registro de trabajadores en planilla. Me avisas, Yair, unos 5 minutos antes para que puedan hacer algunas preguntas de repente si tienen alguna duda. Bien, el registro de trabajadores en planilla. Bueno, un trabajador que ingresa a una empresa tiene que inmediatamente el encargado de planilla de la empresa darle de alta en la planilla a través de SUNAT, ¿no? Dentro del mismo día, ¿no? Que el trabajador ha ingresado a trabajar, ¿no? Y para darle baja también al día siguiente, al máximo hasta el día siguiente, ¿no? De haber determinado la prestación de servicios, ¿no? Bueno, también hay otros plazos ahí para el tema de modificación de datos, ¿no? 5 días hábiles, y para el alta de pensionistas también tendrá el día hábil del mes siguiente en el que se puso a disposición la primera pensión afecta. La entrega de boleto de pago, algo tan sencillo, tan simple, en realidad no es una sanción grave o muy grave, es una sanción leve, pero sí es necesario realizar la entrega de boleto de pago, ¿no? Hay un modelo de boleto de pago, ¿no? Cuáles son los requisitos que debe contener. Ahí están, ¿no? El nombre de la empresa, el RU, la fecha de inicio, el documento de identidad, el nombre del trabajador, el cargo, la remuneración básica, sus descuentos, sus aportes del empleador y la firma del empleador y también del trabajador, pues, ¿no? Entonces, esto se tiene que entregar a más tardar al tercer día hábil, luego de la fecha de pago, ¿no? Si se paga el 30, bueno, hasta el 3 del siguiente mes, ¿no? La jornada de trabajo, bueno, existen diversas jornadas de trabajo. La jornada típica o normal que todos conocemos es la de 8 horas diarias o 48 horas semanales, ¿no? Sin embargo, existen jornadas atípicas, ¿no? Que se aplican generalmente para régimen minero u otras empresas, ¿no? Bueno, que desean o de acuerdo a sus necesidades, pues, tienen que fijar ese tipo de jornadas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, miren, acá hay un ejemplo de jornadas atípicas, ¿no? La fórmula dice que las jornadas atípicas, para aplicar una jornada típica se tiene que hacer lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, acá arriba tenemos una jornada de 14 por 7, ¿no? Pero 14 días trabajados por 7 de descanso, pero esos 14 días son de 9 horas. Entonces lo que se tiene que hacer es multiplicar los días efectivos por la cantidad de horas diarias, que es 14 por 9, que son 126 horas, ¿no? Y eso se divide, 126, entre los 14 días, todos los días del periodo, es decir, 14 más 7, ¿no? Los 21 días, ¿no? Y el promedio de esto, lo que me salga, si es mayor a 8 horas, entonces estoy fuera de la ley. Si es menor o hasta 8 horas, está dentro de lo permitido, ¿no? Una jornada típica legal, se dice. Entonces acá, en lo que está pintado con amarillo, es una jornada inferior a 8 horas, que es perfectamente legal, y una jornada de 14 por 7, 12 horas diarias, miren, nos sale 8 horas exactas, ¿no? Quiere decir que un trabajador, bajo esa jornada, está aplicado legalmente, o está trabajando en promedio 8 horas diarias, ¿no? Bien. Acá hay otras jornadas atípicas, ¿no? Jornada de 4 por 3, de 21 por 14, ¿no?
Al final de la charla, le voy a mandar el material a Yair, de repente para que se los pase, porque por el tiempo a veces no podemos mencionar todo lo referente. Bien, la participación en las utilidades. Bueno, ¿qué porcentaje se debe repartir? Depende del tipo de empresa, ¿no? Por ejemplo, el 10% para las empresas pesqueras, telecomunicaciones industriales, el 8% para las empresas mineras, comercio por mayor y menor, y restaurantes, y 5% para las empresas que realicen otras actividades, ¿no? Ahorita, este año 2020, en marzo, no se han repartido utilidades todavía, ¿no? Porque el Estado autorizó a las empresas que puedan presentar su declaración jurada hasta el mes de junio, si no me equivoco, y si no presentan la declaración jurada, no se puede saber cuál es la utilidad neta de la empresa. Y si no hay utilidad neta, no se puede sacar el porcentaje que se va a repartir con los trabajadores, ¿no? Entonces, por eso este beneficio se ha postergado todavía hasta mitad de año. ¿Quiénes reciben este beneficio? Todos los trabajadores del sector privado, ¿no? En realidad, que se encuentren en planilla y que laboren una jornada completa. Si un trabajador laboró el año pasado en una empresa 2 o 3 meses, también tiene derecho a las utilidades que se van a pagar este año. ¿Quiénes están obligados a pagar utilidades? Bueno, las empresas que tengan más de 20 trabajadores, ¿no? De arranque. Y las empresas privadas que generen rentas de tercera categoría o aquellas que generen, pues, en realidad, ganancias. Ah, perfecto. Quedan 5 minutos. Bien. Bien, listo. Acabé las obligaciones relacionadas relativas a las relaciones laborales, y las otras son relativas a la seguridad y salud del trabajo. Bueno, aquí simplemente voy a mencionarlo rápidamente, ¿no? El tema, por ejemplo, de indemnizaciones por accidente de trabajo, ¿no? El deber de trasladar al trabajador de una empresa, de la empresa, perdón, a la clínica, ¿no? Para que pueda ser atendido. Las licencias a los miembros del Comité de Seguridad y Salud, ¿no? Las capacitaciones, las 4 capacitaciones, la obligatoriedad de establecer 4 capacitaciones anuales de los trabajadores en temas de seguridad y salud. Los registros obligatorios que ya los mencioné también, ¿no? Por ejemplo, registro de accidentes, de incidentes, de auditorías, de exámenes médicos, ¿no? En fin. La conservación y exhibición de estos registros durante 10 años también, que es obligatorio. Las auditorías, ¿no? Preventivas. La conformación del Comité de Seguridad y Salud, que es, bueno, en realidad bastante amplio, el tema de cómo se debe implementar el comité, mismas elecciones del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Casi igual. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud, importantísimo. La responsabilidad solidaria si ocurre un accidente dentro de la empresa y el trabajador pertenece a una contratista, por ejemplo, ¿no? Y la comunicación al MINTE en el caso de accidentes mortales, ¿no? Esto, bueno, está desarrollado en las últimas diapositivas, ¿no? En estos cuadritos. Se lo voy a mandar a Yair, ¿no? Para que se los pueda hacer llegar. Bueno, eso ha sido de manera muy, muy rápida, ¿no? Las obligaciones laborales que tiene el trabajador por el corto tiempo que hemos tenido, ¿no? Agradezco la invitación nuevamente, espero poder estar en algún evento futuro, ¿no? Tener un poco más de tiempo para poder explicarles, pues, todas las obligaciones en general que tienen los trabajadores a mayor detalle y con casos prácticos para mayor información de ustedes, ¿no? Si tienen alguna consulta, ¿no? Me avisan. Bueno, a ver, vamos a ver acá el chat. Dice, ¿qué puede hacer el trabajador cuando el empleador no abonó la AFP? Le descontó en la boleta y el contador lo declaró en la fecha respectiva, pero no hay pago. La AFP cobra a la empresa, pero ¿qué otras medidas se pueden tomar, incluso si ya no labora en esta empresa? Bueno, en realidad, es cierto, ¿no? El tema de la AFP, si es que la empresa no aportó, ¿no? Se inicia una demanda judicial de obligación de dar suma de dinero que entabla la AFP contra la empresa, ¿no? Apenas se da cuenta de que no hay aporte, ¿no? Entonces, el trabajador lo único que puede hacer es poner en conocimiento de la AFP, ¿no? Si es que todavía no sabe la AFP, ¿no? Para que pueda hacer ese tipo de cobranzas, ¿no? Y hacer el seguimiento a través de ellos para que al final no se vea afectado en el tema de sus aportes, ¿no? Porque eso es lo que le puede perjudicar a él, ¿no? Si que fuera, si es que estuviéramos en el caso, por ejemplo, miren, de un despido incausado o fraudulento, ¿no? Ese periodo que el trabajador no está laborando o que fue despedido, hace 2 años, por ejemplo, ¿no? El trabajador puede demandar a la empresa daños punitivos. ¿Y qué son los daños punitivos? Los daños punitivos son los aportes que dejó de pagar el empleador a la AFP o a la ONP, ¿no?
que se lo dan finalmente al trabajador. De esos los dos o tres años de repente que estuvo en juicio y no ganó, ¿no? O sea, eso se puede hacer, ¿no? Pero en el caso de un despido arbitrario o fraudulento, porque se presenta como una pretensión accesoria, ¿no? Al pedido de pensiones devengadas, ¿no? Pero mayormente, generalmente, la chamba pues aquí del FP, ¿no? Como les digo, simplemente hacer el seguimiento para que puedan, pagarlo. Bien, ¿alguna otra consulta? Perdón, acá dice, en la empresa, empresas que tienen renovando personal con más de 2 o 3 años, con contrato de 3 meses, es incorrecto. Bueno, las empresas que renuevan contratos, ¿no? Tienen que ceñirse al plazo máximo del contrato que había señalado, ¿no? Lo pueden hacer incluso hasta por un mes, ¿no? Hay empresas que renuevan hasta por un mes, ¿no? Por un mes, por 3 meses, por 6, indistintamente. El asunto es que no sobrepase el límite. Lo que yo sí les puedo decir por mi experiencia personal es que el 99% de contratos celebrados con trabajadores están desnaturalizados. Y la forma más sencilla, más práctica y más criolla se puede decir de identificarlo es, ustedes hagan la pregunta, si están en una empresa, si el puesto que ustedes están ocupando el día de hoy es un puesto permanente o es un puesto temporal, ¿no? Si ustedes están ocupando un puesto permanente con un contrato a plazo fijo o temporal, entonces ya de hecho está desnaturalizado el contrato. Por ejemplo, un contador en una empresa es un puesto permanente, no puede contratarse de manera temporal. Un jefe de recursos humanos también, un asistente contable también igual. ¿Y cómo se identifica si el puesto es permanente? Bueno, si el trabajador que estaba ahí se va y pone a otro en su lugar, es un puesto permanente. O sea, que requiere una persona que esté de manera permanente. Entonces, de esa manera se puede identificar fácilmente cuando un contrato está desnaturalizado o es inválido. Y si el contrato está desnaturalizado o es inválido, lo que puede hacer el trabajador es demandar un despido incausado, ¿no? El despido incausado se demanda por desnaturalización del contrato. ¿Y cuál es el efecto? Que el trabajador va a lograr su reposición al puesto de trabajo y lo solo dejado de percibir durante el tiempo del juicio, ¿no? Aparte de otros beneficios como indemnización por daño moral, por ejemplo, ¿no? Y en fin, otras cosas más. Bien. ¿Alguna otra consulta? Ahí en el material que les voy a pasar están, bueno, mi teléfono de contacto, correos, de repente, si es que alguien quiere algún tipo de asesoría para su empresa o de manera personal, ¿no? Se pueden comunicar conmigo. Ahí está, hasta la página web, redes sociales. Estamos listos y prestos para poder apoyar. Bueno, quiero agradecer nuevamente la invitación para este congreso, ¿no? Ha sido muy bueno, muy reconfortante. Siempre para mí es un honor participar en este tipo de eventos, ¿no? Me gusta mucho el tema laboral, ¿no? Lo disfruto, ¿no? Y me gusta compartir los conocimientos y la experiencia que he ganado a través de los años y, bueno, que sigo aplicando, ¿no? A través de la asesoría que doy de manera corporativa y de manera personal, ¿no?